se está... Amigos de Radio Victoria Ojo Congreso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, vamos a conversar de inmediato con Héctor Azócar, como todas las semanas. Él es el representante del Grupo Horizonte y para nosotros pues es un vocero más que calificado porque recorre cada rincón del país en la medida de lo posible y al mismo tiempo se contacta con otras dirigencias que de alguna forma están abocadas a que este proceso de primaria se dé de la manera más expedita y más amplia posible. Pero siguen habiendo limitaciones, Héctor, y el CNE se empeña en que la gente tiene que irse a inscribir a la capital de los estados y no han creado la posibilidad de que las nuevas personas que aspiran a votar porque son jóvenes y se inscriben por primera vez vayan a los municipios al menos para No, llenar el requisito. Entonces, dame un poco el panorama sobre ese particular, qué es lo que se siente en la calle. bueno, lo que está planteado actualmente es que debe abrirse el proceso de inscripción en el registro electoral permanente para 2 o 3 millones de jóvenes que deben asumir ese compromiso, esa probabilidad de votar para las elecciones presidenciales del próximo año. Y el gran planteamiento es que a un año de esas elecciones, el Consejo Nacional Electoral pretenda dar una respuesta que la gente tiene que irse a inscribir en la capital del estado. Es decir, como si en el estado Guárico, por ejemplo, una persona que vive en Tucupido, que está a 4 o 5 horas de San Juan de los Morros, tenga que hacer ese viaje para inscribirse en el registro electoral permanente. Esta es una negación del derecho al voto, Claro, y categóricamente. eso no está establecido en la ley así. En la ley está en que se tienen que abrir tantos centros como sean necesarios, según la obligación de los posibles y eventuales votantes. Sí, hay muchas sospechas porque los nuevos electores eh, son una parte importante del proceso. La mayoría están en un proceso de formación de su opinión política. Entonces yo no entiendo cuál es la estrategia y para qué eliminar esos votos. Y cuando resulta que el registro electoral permanente está plagado, que no se ha limpiado nunca, de votantes extranjeros que no viven en el país, que ni siquiera son nacionalizados, como se ha probado pues repetidamente. Entonces, todo esto, todo esto es antitransparencia. Sí. ¿Cómo es posible que tengamos que convivir y aceptar normas y procedimientos reñidos con los principios de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela? Entonces, eso es muy grave, como grave es que acaba de aparecer una carta de la señora Teresa Albane, la cual señala eh, que sospecha de la presencia y de la interferencia del CNE en el proceso de elección primaria, porque tiene como carta fundamental imponer el mecanismo de las cartahuellas adheridas a la máquina necesariamente por cuanto están imbricadas una con la otra, de acuerdo a los informes técnicos, y que eso generaría una incertidumbre, pues nadie quiere que lo metan a una lista tascón, por ejemplo. Exacto. Nuevamente, pasar por ese sufrimiento, gente sufriendo. Bueno, pues si tú vas a firmar si tú eres abogado y vas a un registro mercantil, bueno, el documento tuyo te es devuelto 4 o 5 veces como me pasó a mí Exacto. hace años, hasta que al fin, entonces esa es la Hasta realidad. por una coma te lo devuelve. En ese momento en que estaba de moda la aplicación y eso. Por último, yo conozco abogados que tuvimos que darle a otros abogados que no firmaron en aquel momento para que metieran los documentos de ellos y no pasaba enseguida lo aprobaban. Ahora bien, eso es un obstáculo porque ¿cuál es el temor? Porque los procesos están abiertos. Hay 2, 3 precandidatos que están trabajando. Hay uno que es un contrabando. Ese contrabando, por ejemplo, hace 2 días, llamado el señor Conde Guácharo, lo pusieron que con
de segundo detrás de la primera opción, que es la señora Machado. Eso es falso. Eso es falso porque quienes se están moviendo diariamente y cualquiera puede meterse en las redes y puede aplicar el sistema cuadricular para ver si es verdad que la gente que está allí es de carne y hueso. Porque eso se lo dice yo, lo exigí a un experto en la materia con la primera aparición de María Corina Machado en Mérida. Le dije, por favor, cuadricula esta información para examinar si responde a la verdad o no. Porque uno tiene que trabajar, sobre todo la gente que somos profesionales en el área, estrictamente con la verdad en la mano. Claro. Entonces, bueno, hay dos precandidatos que están trabajando en eso, que se están moviendo, que están llevando gente, que son María Corina Machado y Carlos Prosperi. Sí. Carlos Prosperi ha hecho, estuvo en Katy ayer y fue un exitazo en todas partes. Entonces, no aparece en ninguna encuesta. Entonces, esa encuestadora, estas que están por aquí, que le vendrían Amañada, muy amañada, muy mañana amañada. totalmente. Y aparecen políticos, como el caso del señor Manuel Rosales, que no es precandidato, pero se acaba de incorporar como miembro del G3 al proceso de opinión política sobre la necesidad de que esas elecciones sean asesoradas y se hagan estrictamente con el CNE con todas las condiciones que exige el CNE, porque el CNE en la respuesta que dio en primer lugar dice que no puede dar una asistencia parcial y les pide que se dirijan entonces a los colegios y si quieren, los centros electorales, dirigirse al Ministerio de Educación. Si quieren una protección de seguridad, dirigirse al organismo militar Policía de OFAN. correspondiente, sí. Ajá, correspondiente para que a ver si le presta. A sabiendas de que le van a decir que no, porque si no se acepta la máquina con la cartahuella, esos organismos oficiales no van a colaborar en ningún sentido. De tal manera que se ha pretendido hacer de eso los cuatro puntos cardinales ahogándose en un vaso de agua. Cuando resulta que aquí se han hecho procesos con, estrictamente, son procesos de la sociedad civil, de los electores. Ya se hizo uno en el año 2017 con 1,5 millones de participantes y otro con 6,7 millones participantes, que es el que hizo el grupo donde está la doctora Mármol y Enrique Colmenares Finor. Colmenares Finor, sí. Y esto lo hicieron en el año 2021, 22, 21. Y funcionó inclusive afuera. Y que era para exigirle a los partidos políticos que asumieran el compromiso de luchar. Por supuesto, eso lo obviaron, porque hay un inmediatismo y nadie cumple nada. Sencillamente es un proceso de descomposición dentro de una apariencia de normalidad. Por eso es que los electores han venido yéndose hacia una precandidatura, pero hay otro que le está peleando. Yo acabo de escribir un artículo ayer donde yo digo que Carlos Prosperi tiene la responsabilidad de pelearle el terreno a María Corina Machado. ¿Por qué? Porque él tendría todos los elementos a su favor para llegarle, para competir con ella y si es posible vencerla, porque él tendría la base social de Acción Democrática. Esta base social de Acción Democrática, que no responde a ninguno de los conceptos de maquinaria política imperante de los dos grupos que están allí. Ni al cogollismo tampoco. Ni al cogollismo, se ha empezado a acercar a María Corina Machado, pero no con tanto amor. Es decir, él puede competir ese terreno, pero él tendría que romper. Puse como ejemplo que lamentablemente Juan Guaidó, por no separarse de Leopoldo López, había enterrado por lo menos parcialmente sus posibilidades políticas de liderazgo en Venezuela. Y que Carlos Prosperi tenía que hablarle claro al país, porque el país no le gusta muchacho demandado para pelear una posición política. Aquí se es jefe o no se es jefe. Ahora, ¿por qué digo yo esto? Esto lo digo
porque los tipos de liderazgo que han imperado en el caso de Hugo Chávez Frías y en el caso de Carlos Andrés Pérez fueron liderazgo carismático activo, donde ellos propulsaron un proyecto, personalizaron y propulsaron un proyecto. Sí. Y eso No, es lo que y que de tenemos. alguna manera en un momento dado, pese a que pertenecían a la organización, en la práctica política se deslindaron de los lineamientos e instituciones desde arriba. Simplemente Claro, empezaron a ser ellos mismos en forma extendida. y eso es lo que está planteado, eso es lo que el pueblo quiere. Eso es lo que el pueblo quiere y plantea. Entonces, no hay liderazgo en el gobierno porque tú como periodista sabes que no lo hay, en No, ningún sentido. no tienen líderes, no tienen líderes. Y los sectores de oposición de partidos no son líderes, no pueden trascender al liderazgo nacional, es decir, a la universalidad de todos los participantes. Tú tienes que significar como liderazgo nacional El mero partidismo y salirte un poco de ese claro, esquema. Claro. un poco de lo que cada quien quiere, porque la Sí. gran victoria es que los que no son, piensan como tú, te acepten. Exacto. O se En acerca. este caso, he dicho que Carlos Prosperi tiene esas condiciones si él quiere, si él quiere, porque todavía no ha llegado la hora, el acondicionamiento psicológico para aceptar algo que tú no quieres, en principio, es un proceso que no es corto, un proceso de 2 o 3 meses. Y esas personas no han decidido todavía nada. Inclusive, porque es muy feo, es muy feo que salgan, como han salido, ya mucha gente de Acción Democrática apoyar a María Corina Machado sin dejar de ser lo que es. Pero Sí. aún ese proceso No ha decantado, psicológicamente, eso no ha decantado políticamente todavía. exacto, no se ha determinado en el tiempo. Pero si no hacen nada, porque la política, hermano mío, es un problema de pesos y contrapesos. Es decir, toda acción genera una reacción. Esto es clave en política entenderlo cuando la gente empieza. Porque la política no es la posición tuya en una mesa y los demás no existen, no. Y acción y reacción. Sí. Yo diría que Prosperi tiene que abrirse, pues si no se va a abrir públicamente, decirle a, sus, a, sus, a los que lo han manejado desde el principio, decirle, mira, déjenme, A sus mentores, a los déjenme mentores, liberar. déjenme quieto que yo me voy a abrir, yo quiero Eso, hablar con el pueblo, yo, Carlos Prosperi, exacto. y voy a enfrentar porque tengo opción. Te digo, si no tuviera opción, te diría que no, que se quedara en su casa. Te lo diría yo, que soy un analista. Pero sí tiene opción de luchar ese terreno y tiene opción de empatar o llegar cerca o ganar, porque es una cuestión de organización, queda un tiempo largo. Eh, Hay que definir frente a situaciones. Por ejemplo, ahí tienes tú una pregunta, pues una perla caliente. Dice un titular de Noticias Hoy, ¿qué van a pensar y a opinar y a decidir los partidos políticos y el llamado G3? ¿Qué van a pensar sobre la petición de entrega del oro que está en Inglaterra, que ha solicitado el gobierno de Nicolás Maduro? No han dicho Ese es un nada. punto en el cual tendrían que definirse, Tienen que pronunciarse. pronunciarse. Claro. Entonces, esa es una papa caliente. Esa es una papa caliente y habrán muchas papas calientes que van a surgir dentro de ese proceso. Un proceso de definición, porque en Venezuela la situación no es normal. Yo entiendo que no, la gente se tiene que disfrazar de valiente, así mismo, esa es la palabra. Sí. Disfrázate de valiente un rato y de 4 cosas, porque si vas a estar como un payaso, si vas a Sí. estar como un tipo sin autonomía de acción en ningún sentido, La entonces gente te va, consideremos la que te gente te va, repito. la gente te va a ver como un muchacho demandado y no te va a aceptar finalmente. Claro. Ahora, la señora Machado se ha ahorrado todas esas cosas. Se ha ahorrado todas esas cosas porque ella trae un planteamiento previo. Ella no necesita repetir lo que ella ha dicho de hace 4, 5, 6, 8 o 10 años. Exacto. Entonces, en estos momentos, eso la ha beneficiado porque ella no necesita hablar de lo que ella habló. Todo el mundo sabe quién es
y todo el mundo sabe para dónde va. No, Y los y la gente candidatos, sabe, y la gente también sabe las cosas a las que se ha atrevido sin miramiento y sin estar claro, tomando en porque, consideración a la directiva del partido que la acompaña, es ella. Igual tiene que hacer el exacto, otro. porque hay algo allí. Claro, hay algo allí que sí es bueno, que le puede dar a Carlos Prosperi, específicamente a Carlos Prosperi. ¿Por Sí, qué a Prosperi? Porque Acción Democrática Social es una expresión que simboliza un peso más o menos de 1.200.000 votos en estos momentos, que están ahí, que están marginados de hace años, pero están allí porque la cuestión es un sentimiento, sí. es un sentimiento. Entonces, si ese sentimiento, él tendría que lograr enlazarlo con él. No lo va a enlazar por la vía de las personas que lo acompañan, porque esas personas están cuestionadas de Claro. hace muchos años por ese liderazgo, así, por esa base social. No, y que Pero, en algún momento fueron corresponsables también de lo que nos está pasando, por omisión claro, o por inacción. Y el pueblo lo sabe, ¿entiendes? El pueblo lo entiende. Y el pero el pueblo, caso de él que es nuevo, el pueblo no ha renunciado a su etiqueta, ha renunciado a que lo liderice quienes en un momento dado flaquearon. claro, pero a él lo beneficia. El caso de él que es nuevo, que en las primeras de cambio fue un hándicap, que era nuevo, en este caso lo beneficia. Claro, Dice, porque mira, yo no tengo, él no está casado con esa camada de que la gente le claro, atribuye haber perdido la República. claro, yo no tengo nada que ver con esto, yo soy Exacto. nuevo, inclusive él declaró que él votó por Chávez en el año 98, porque, Sí, etcétera, etcétera. Yo soy nuevo en esto y yo estoy peleando por una oportunidad y yo no me puedo casar con lo que yo no viví o no participé. Eso tiene que hacerlo. exacto. La lucha por el poder en esta sociedad y en cualquiera es algo diferente. La política es una devoción. La política es una devoción, un compromiso, una ética, un principio. Y también es la real política. En este caso, cualquier persona joven puede meterse y puede vencer, pero no puede vencer si tú eres joven y entras a la política con los viejos valores de la apropiación rápida, el enriquecimiento en menos de un año, entonces no sirve. No sirve porque ese es un antivalor. Tú no puedes entrar por la vía de un antivalor. Claro, y es lo que Tienes que entrar es lo que le ha pasado a estos neorevolucionarios, a que se estos metieron, jóvenes que, se metieron a al estos chavismo jóvenes que, y ahí está lo que son. Pues. bueno, estos jóvenes que han entrado por la vía de un antivalor. Tú tienes que entrar por la vía del deber ser y del idealismo, aunque Exacto. sabemos que a la larga la dinámica política y la realidad política va a torcer en parte todos esos postulados porque tendría que haber un cambio social en la concepción de la sociedad sobre sí misma y no lo hay. Por el contrario, hay un proceso de desmejoramiento de la sociedad porque ha venido aceptando las concepciones relativistas y lo que Exacto. llamaban antes, en el tiempo de Carlos Antes Pérez, llamaban el pragmatismo y el fin de la ideología. Yo Exacto. acabo de discutir en un foro de politólogos que eso es falso, que las ideologías significan compromiso ético y que Compromiso. la no ideología significa casarse con el relativismo, es decir, yo hablo y actúo con un bandido, pues, con un hombre honesto, porque yo lo que quiero es lograr los objetivos. No, los objetivos tienen que estar supeditados siempre a una postura ética. No, y que son derivaciones de lo propiamente doctrinario. Las ideologías son derivaciones doctrinarias. Y cuando tú asumes de la doctrina una u otra parte, la tienes que asumir con toda la integridad del caso. Bueno, Pepe Mujica le dijo a Chávez en el año 2006, usted no va a construir ningún socialismo, Así fue. O usted sea, te va a transformar lo que tiene en una ola de corrupción, en una sociedad corrupta. y así resultó. ¿Por qué? Bueno, y así fue. ¿Por qué? Porque los procesos cuando comienzan son procesos que se pueden moldear, pero después que se estructuran y caen en la estructuración de un sistema, ese sistema cobra vida propia y tiene su corrupción propia que se genera y tiene una serie de Claro. cosas y cuesta mucho combatirlo. Entonces, que los que están comenzando, que no han estado pues todavía, como el caso de esta señora, el caso de Pei, por ejemplo, tendría mucho que buscar porque
porque pueden plantear cosas nuevas, pueden traer nuevas ilusiones, pueden traer nuevas ilusiones. Y eso es importantísimo en la vida política, porque los pueblos tienen un 70% de su pensamiento está Es que, referido a las cosas Héctor, bellas que deben ser, aunque sí, no sean en ese momento. Héctor, el pueblo tiene más sabiduría que los mismos dirigentes. Si tú te nutres de la sabiduría del pueblo, que es un poquito de aquí, un poquito de allá, donde están los verdaderos padecimientos y las verdaderas aspiraciones, tú vas a tener la posibilidad de interpretar esas ansiedades del colectivo y ponerte en sintonía con ellos. Hay que vender nuevas ilusiones y ahí lo que hemos dicho en politología, cuando se acaban las mentiras, porque también la mentira, llámese demagogia o como sea, es una forma de alimentar el ideario popular. Sí. En el caso del gobierno, se acabaron todas las posibilidades de ilusión y de mentiras frescas, que llamaríamos. Y eso es lo grave, porque entonces es un gobierno burocratizado, que no haya cómo responder los retos nuevos que están planteados. Y el reto que está planteado es un reto de política de calle, de liderazgo popular. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Dónde están tus che? ¿Dónde están los barrios? Eso es mentira. Por Es eso, un no, parapeto. pero ¿dónde está el Eso se mejoramiento? murió. ¿Dónde está el mejoramiento de la electricidad, del agua? Y entonces la misma mentira la reitera y le reitera y le reitera. Y llega un momento que la gente dice, bueno, ¿hasta cuándo me la reitera? Me olvido de ti y me voy por otro sendero. Y eso se murió. Entonces, tienes que renovar. Entonces, no ha sido capaz de renovar. Son 24 años. Bueno, es gravísimo, porque si tú tienes 24 años en el poder, en el caso de la anterior posición política, duró 41 años en el poder, pero había la alternabilidad. Pero 24 años en el poder tú solo, consumiéndote tu Diciendo lo propio mismo sin hígado. No, resolver, que va, mi hermano. ¿Ah? diciendo las mismas cosas sin resolver ninguna. Claro, sin resolver ninguna, hay una mentira nueva todos los días. No, entonces, claro, ese es el problema de la sociedad venezolana. Y ojalá que podamos ir avanzando, si podemos ir avanzando. Eh, yo he venido sosteniendo la tesis, no me gusta atacar a nadie, Mañana un porque poquito del estoy internet. manejando un planteamiento teórico progresista de incorporación de nuevos valores sociales, que antes estuvo al lado de este proyecto, que nació en el año 98, es captable para este lado y tenemos que asumirlo si queremos integrar al país, porque una visión estratégica de nuestro planteamiento tiene que ser integrar a todos o a Claro, casi todos. Y el que se claro. quiera salir, bueno, quedará fuera él por su cuenta. De tal manera que este es el planteamiento. Sí. Es No, y cuestión de va a llegar un humanizarnos. momento, Héctor, en que la gente escoge un candidato y no obstante lo pone en observancia. No es que porque votó por él, o sea, se va a quedar callado. Todo lo contrario, te estoy dando la opción, te estoy acompañando, pero yo voy a ponerte en observancia porque no conozco tu desempeño. Entonces, por eso es que tienes que prepararte, nutriéndote de aquí y de allá para que no le falles a ninguno. Es la única manera de que la gente te acepte, ¿no? Exacto, y que nadie sabotee el proceso. Y que Ojalá que nadie, los exactamente. partidos del G3 o de los que están allí entiendan que sí necesitamos hacer este proceso, que sí hay que hacerlo, que sí hay que asumir la responsabilidad con el país, que no hay que matar la ilusión que aún existe en Venezuela y en los venezolanos del exterior, que aunque tú veas que una posición oficial de gobierno y de mando y de dominio de los organismos de represión pueda parecer muy fuerte, no es así. De la fortaleza a la debilidad no hay ni siquiera la unidad de uno, sino puede ser fracciones, de tal manera que hay que seguir planteando las cosas dentro y fuera de Venezuela, Así porque es. hay gobiernos del exterior, hay gobiernos que están en una actitud de complacencia, de carencia de análisis suficiente de la situación de varios países latinoamericanos y están vueltos locos porque no hayan cómo entrarle a la torta de desastre que se ha transformado la América Latina con una serie de gobiernos que realmente no encajan. De improvisado La todo. improvisación de Colombia, la improvisación del otro, lo que hay, bueno, tantas cosas, lo de Chile, lo de que tú tienes que, bueno, ¿y quién se mete en eso?
¿no? Y ahí La tenemos, Internacional Socialista fracasó en eso. claro, y ahí tenemos el caso de Perú dando tumbos que no encuentra el sendero definitivo todavía. Entonces, tiene 3 presidentes presos. ¿Cuánto tiempo tiene fallando? Como pueblo, Por lo mismo, mira, equivocándose. la ONU fracasó en eso, la Unión Europea ha venido fracasando en eso, la Internacional Socialista fracasando en eso. Entonces, ha venido, la cosa ha venido quedando en que los nacionales de los países tienen que asumir riesgo y tienen que opinar y tienen que organizarse porque es una situación tan difícil desde México para abajo. Pues imagínate tú Sí, todo lo que hemos visto en México, sí. Centroamérica, este señor Bukele con unos partidarios y una pila de detractores, en fin, Sí. tantas cosas. Y eso es gravísimo, porque No, y entonces nosotros, se nos va aposentando la violencia social entre los mismos ciudadanos porque no encuentran quien los lidere y al mismo tiempo la población no tiene programas específicos ni la forma de alentarlo. ¿Cómo se vincula el ciudadano disperso a una organización internacional o de financiamiento para tal o cual programa? Se requieren los partidos políticos, pero bueno, estos son los que tienen que perfeccionarse. y te puedo decir que, ¿cómo se refleja eso? Bueno, en el plano del crecimiento económico y de desarrollo, y América Latina va para atrás. América Latina no está al frente de nada, De estaba cuando había nada, las democracias. de nada, Ahora en estos de momentos está llegando a un primitivismo y a políticas de trueque y a negociaciones irregulares totalmente frente al sistema jurídico. Nosotros no podemos jamás dejar caer el sistema jurídico de nada. nuestras naciones. ¿Tú sabes lo que es estar sacando el petróleo y otros bienes nacionales subrepticiamente, de Es correcto. contrabando, en forma irregular? Eso no se puede aceptar bajo ningún respecto. En la Bueno, comunidad internacional eso se ve malísimo. el caso de Brasil, Igual, de un presidente loco, porque este señor anterior era un tipo muy alocado, a un presidente díscolo. Lula se le ocurrió emitir unas opiniones que no debió hacerlo. sí, Inmediatamente todo el mundo le cayó encima, porque no exacto, estamos en un proceso de simpatías o no, estamos en un proceso de asumir responsabilidades, de exacto, señalar caminos, sí, de vendernos como gente eficiente exacto. que puede proyectar un modelo nuevo. Ese es Bueno, el camino. bueno, Héctor, pero en eso andamos y bueno, ya lo que nos queda es muy poco tiempo de programa hoy, pero no obstante, nosotros estos temas los vamos a seguir manejando, vamos a estar semana a semana Muchas conversando gracias, contigo. muchas gracias, bueno, por estos minutos de opinión que son importantes, que pueden ayudar un poco, ojalá, y que esperemos que la democracia venezolana florezca, Seguro, y yo estoy como seguro la que política sí. aquella de las 100 flores que creó Mao en China, Exacto, ¿no? pero que florezca. Y que Venezuela vuelva a ser inspiración frente a este tipo de situaciones, Claro que porque sí, en su claro que momento, en sí. su momento Cuenta con eso, que seguro que sí, vendrá. Muchas seguro. gracias, mi hermano. Un abrazo, Héctor, Bueno, gracias. hasta luego. Hasta luego.